Eisha papa, eisha pamba, eisha papina, kuina na ame anyembo ya yuma yuori ke kwera sepehem kwera Yeshua kabashi abewa. Mangmama penemuange koiwa, roy que video vas que congregación remanente de Israel pewa. Acuña de programa hera vagina. Atoralo hermano cuera peina na ame Beisa ya muñe purunji mañana envía poco te yaragua con anti o majeo ñande abilla ye sare coma ñande yara ya weñe etereje o imagina ko iñe eriru Nuevo Testamento iba y peina ya tu hina guanga Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 1 lomita bebe ya ye pita soy na versículo 2 ya botate tío bebe Ñande yo colomitaina esta treimba guatamina edición número 162 yañe puruye Evangelio de Juan ya pitami pues parte 4 de mayo y queda así na yo y copene ni compa vea Pemu que peneñe por anduma 595985162 velomita pesa yo pu pene número i pene pumuripo peguape haya uma hema la peneñe epu peneñe haipure i apesa ñañombo joba ita ya o peyure seramo ñembo emi oración te imagina ya reco vigilia ayuno oración pene mi cote mire ñaño putin otaka to terique y pero casemiro pene se da cami peneñe putin oiga tu hemo ya avanzado entero vea yareco temicote entero vea yareco ya yiure seba ya niño putin jamás entero allá a veces ya puedo putin semino yareco oportunidad ya puedo putin jamás vea ahí en el programa entero ve teamba es una coca atorar y que vea con número ve te imaginas, ya pues mi donde se da camí de ofrenda a mí y se imagina, ya pues mira una petición mina, amejina, pero ya el tema. Hay metas siempre, pero aña tendré a vender el que fuera. Oye, tema de que hija peisa, ya, esa ina llamo mangue, coija llamo maite, iramo entero que tenían en tu jaracuera, radio WhatsApp, y imagina, ya pues acá venían de parupiete, Roe Sergio, moajena, abeí, audio, o parpi, o mozarambi, usirisa, te imagina, abu, yesu, penguaraja y familia fuera. Oye, pues son para te apeñan en el puti, pejina ho ya pohna ko tem ya poja o música y pao yo ya pote esta tanga esa muy video y pero mía ya upian a Facebook ya upian a YouTube ya upian a nambrena de utajabe to pata ko anga vea oye tema Roe Sergio abuyende a entero que te apena ame abrazo rompe espalda te imagina vemos y pona que ven el lomo ese hermano Ernesto Bunga ese visita lo más grande y mon na ame sin un lase lomo roño mongu y pan yo pete mina ay oye te imaginaré que edición número 162 mañana esa nica tuya ya sana versículo 3 veces no está yo y un mato y mo hasta la pisi te ve de se ha preparado un arego amba ego se nei mo ai la hoy tajala o payo la pregunta, sugerencia, aporte, contra, favor, nambrena. O paisa guari, ya. Upe hay mate kota anga o más veo vemos buribe. Pago y no está por andu gripe, hay gomba tiempo pedica tuya por la ñane pregunta o ya aportable capítulo 1 de Jegua. Hanya una semana dama hoina pero semana bemba iga tuvo que ya sa donde y si no ya pues tata hueve un meña y tata este timba hoy pues la ya hoy por refutar sea no aceptáis pues la escritura no iría tal Biblia pero no iría tanto vale entonces pues tú este ahí oye tú y pues ima hoy la ceja antes hoy la cierto la Biblia no pero esa capa y tema ahí no y también ya pongo aquí audio ahí la esa Biblia pasa ahí puru ave apa anga más que oye en dua más que sarambi anga y me ape mo je vete hacer la pregunta pero para ya privado de mañana responde también porque en día tuve más anga y que ve por ejemplo capítulo 1 versículo 3 4 5 ya voy a 1 ve allá. Pero pesante hoy tan normal lo mismo, tan normal. A veces peaco audio puedo correr. A veces tengo grupo yo mismo adelantado, otro grupo baby, otro a tu oye por una moja, ya por amor de la pregunta.
A papi son hoy ya, pero mía siempre ya responde para allí lo mitame en privado y demás. Papi ni por un hango estoy las así. Ni por un hango ya papi programa y na pe recopila hango la pregunta, ella pian de sondeo y después grupo pelan de anuncio, algunos ya o se moví, usted hago tal parte pecha gina, hoy nembo hoy más por andúa, hoy más a aportar, hoy como tú la ñe contraa, mía se ya anota pecte muy. Pues veces ya, pues yo mantuve y sentido el año en el programa. Porque siempre hay no contra al menos ahorita catueteo en duda y naco programa acá hija tora o pesa o pensar. Entonces, oye, corregita, al menos ya acertaje y también ponamos ahí la calcular. Porque catueteo en la pensamiento igualitario y mandan algunos pensar de ahí saliendo. Oye, te imaginas eso ahorita que oye, tema quinta temporada, este drama, ya ponerse amistad en Facebook, Emilio Vázquez. Usted ya pone buscar congregación Betel San Lorenzo, vea. Eh, no, se en la IMEA Ave Itapúa, otro lado, Frambe. Congregación Betel es del Roe Sergio, David y familia y tal. Pero hija muerte, Paraguay, todo San Lorenzo, vecina, pero pago es café y congregación Betel es muy, yo puse la clic de amistad, oye, pues de la amija, peñe conectada, no bebé. Bueno, Itapuato ñaino a volado, a primero amo Paraguay, lado de Peñemón está de serio, mi. Ay, ya pa, caro, pero la abo, ya tú si un ñemón que está tañando, a ver, Fran ya ayuda. Más 595-985 162-975, ahí llegó ese número. Sí, oye, el tema. Eh, nos pensamos, ajá, es marketing edición, vea ya. La ciudad del este, ve. A mí que ya es a mí 0994 112-714. Ahí vaina. 0994-112-714. Venía a comunicar, ahí la ciudad del este, ve la hermanita, fuera o estudiar en la Toral, y me amo, ni comunicación, vive ya posee una reunión y algo que organiza jamás. Hermana Elisa, ni ya con Isa, mi bebé. Mi hermana Laura, mi hermana Alfonso, fuera. Bueno. A ver, tengo a ver. Para los que de Ciudad del Este que preguntan si conozco ahí o está alguien ya remanente de Israel, a la congregación remanente de Israel. Sí, ellos están con nosotros, somos de la misma línea de EU. Pero me venía comunicata, la Ciudad del Este, pero. Bueno, oímos mucho. Va, yo ya puta. Ya neñe por andu. Va, ella responde ahora. Eh, aunque está revisando me pregunta jaque peacha muy hora. Eh, había una pregunta que se nos quedó en el último peacha a continuación. Año que estaría de viva. A marcar y la pregunta. Porque era ella en el capítulo 1 de Guayño, resulta ser que hoy ve otra pregunta, pero Guri pues a Pepe ya, pues si la se marca nada, ven. Y Guri pea la ñane pregunta, Pepe ya pues Guri, ya continuada. La Yashua oiméramos oíma Guri en el principio, porque Pepe y en el principio oíma güey, entonces pues como yo sé. O sea, ella, ¿cómo se explica eso? La hija oímos hoy en el principio, según tiene, va con Génesis 1 y Juan 1:1, Génesis 1. Picoña, ella suave. Ya a mí, Reina Valera, y es revés. Reina Valera, en el principio, no.
Nada que ver. A ver, ahí en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que en el principio estaba, a eso no es Yeshua. Ahí dice claramente Elohim, Dios. Esa vaina la vendemos, esa la vendemos ahí. Dice, añe, me imagina tres audios más ya lanzaina. Ah, todavía PPP la UPO crea que ¿por qué? Porque PPGI principio, a PGI Juan uno PGI a ver principio, entonces entiende que tú y la término de en Boyoyaja eres que lo vea y referir a Yagüere. Sí, porque acá dice en Juan uno se iba ahí. En el principio era el verbo ahí. A ver, principio donde pues ahora se encuentra. Génesis uno ve y en el principio creó, pero ¿quién creó? ¿De quién está? Madre doñeo, Pepe, es diferenciana, Yahweh, pero pe palabra principio de la de conjundita, ¿vio? No dice ahí en el principio que Yahshua, ese no se refiere a Yahshua, está hablando del Padre, está hablando del Padre. Entonces, sí, esa es su pregunta, ya, a ver, mm, Yahshua ahí en el principio Moisés. O sea, Mao crea su vez. Desde Génesis uno es comparar con. Yo sé que el Yahshua ya estaba en el principio, pero en Génesis uno no habla de Yahshua ahí directamente. Ese es el Padre. O sea, para la pepe ocotá y no para la ñande jamás la pesa antes no penujemos ahí tío y la puedo pechar viene a camino. Yahshua es el Hijo y Yahweh es el Padre. Lastimosamente la ñande jerga popular cristiana ve ñande ella es Dios a pepe y que mala ita ira y tú al mismo. Lastimosamente ya explicas a Weisha, Reina Valera y la otra Biblia católica, pues, todos son católicos. O traducí que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pepe ya cañín baitea. Pero ya hoy más te yo enviar mensaje, entendemos ahí, hago ya explicaba pues, que nada, hay tanto pesar a ella. Entonces, ya respondiendo, ve algo, pues con Ana Z de la duda, me hago mi tres audio donde llora y van de llorada. Y hoy cuando se pues esa pero la principio vio más esa muy no sé, ¿verdad? Bueno, pero hay otro audio ve, hoy me te sorpresa de el todopoderoso, tu haciendo y cuál muy para Yahweh. Cuando recuerda mapa muñe por un mapa creación. Pero el poderoso, ella le domina la traducción correcta. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con el todopoderoso y el verbo era poderoso. Entonces el verbo que es poderoso tiene su creador. Apeape verbo es poderoso para Yahshua. A Yahshua orecola y creador lo inda. Pero Yahweh la itúa el todopoderoso donde ir y mapa creación. Ese no podemos decir que es increado, o sea, no puedo yo decirte no, tal parte de tal tiempo no, pero de Yahshua sí podemos hablar que él fue creado, formado por el Padre. Pepe tenía, ya sacatan de la versículo bíblico, Pepe a tu ya eres pague te ve tan de más que Juan 1:1 iba hija. Porque si Yahshua fue formado o creado por el Padre, va esa es el Padre está, ni catuino. Va, esa la Yahshua hoy meramo o creación verla y túa, va eres ita a ver Reina Valera y el verbo era Dios, y siendo que Yahshua fue creado por el Todopoderoso. Ya, no hay sentido. Pero bueno, ya está el versículo bíblico y me añaden de apoyar a ver. Eh, claro, sea y me de acuerdo, sí, Yahshua o Imala oye creado un guarela mundo, y mucho la o principiado un guarela. Pare y en el principio era el verbo y oímos de ya. Ñe por un búho, ñe por un guarela. Oíma hija allá. Entonces, a un versículo bíblico ella de que ya, por medio de Yahshua y para Yahshua fue creado todas las cosas allá. Entonces, lo que Peaje dicen de que la oímáramos en el principio, si Yahshua ya estaba en el principio con el Padre, quiere decir que Él estuvo antes que principiara la creación del mundo y todas las cosas. Primero se puede crear. Debe sí, ya ven y meta de acuerdo. Pero anda ahí el Padre. Quiere decir que Jae Curi o crear o ya apoyo.
Primero chupé o yapo. Primero chupé o crea. El Padre Todopoderoso Yahweh. Ñamañami Apocalipsis 3:14. Y por uno yo es Reina Valera porque famoso Orucande y según la Reina Valera, según la Reina Valera. A lo iba ahí a la Reina Valera, bella, esta yo iba ahí. A la hoy ponaron o exacta con su propio ojo que está debajo de Jezabú, oño en el versículo bíblico, pues veja, oye, me está en cuenta. 3:14. Acá y cañón muy bueno, a versículo a veces viene. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación el principio de la creación de quién, Reina Valera, y de Dios. Dice esto. ¿De quién está hablando? Mario y el bebé. ¿De quién está hablando la escritura? De Yeshua. Y dice que él es el primero, el principio de Purumbu, el primero. Podríamos decir también que es el primogénito de toda la creación, primer creado de Yahweh. Y no lo digo yo, a me oí. Allá. Dávila me pregunta, o señor Marese, ya de copa, prepara para usted, ¿por qué? Porque es sacan de apisabe. Diga, tú y de ese año es a FM. No, Reina Valera, oye, traducido ahí, Juan, uno es porque el Todopoderoso es real poderoso, ajá, y que el Todopoderoso, el poderoso, uno allá. Entonces, se hace acá, veme versículo bíblico que anda, ey, jala, pero Reina Valera, pero no hay por ahí, oye, traducido ahí. Jaco, anga ya pillama. Va, eres, porque a veces y que Yahweh, que el Todopoderoso, o crea, güey, al poderoso, o a Yahshua, que también es poderoso, que es el verbo. El Todopoderoso, el verbo estaba con el Todopoderoso, pero el verbo fue creado por el Todopoderoso, había sido. Y la Reina Valera veía esa y el verbo era Dios. No, ¿por qué? Porque Elohim Yahweh o Dios en la Reina Valera le creó a Yeshua. Entonces, nunca puede ser Jesús Jehová o Yeshua Yahweh. ¿Por qué? Yahweh le creó. Para eso, oye, crea lleguita y yupe mismo, oye, vos otras no concuerda para nada eso. Ahí dice el principio de la creación. Ay, claro, y te digo, ñepurumbu entero hoy existía. Bowe, oye, entero oye, ya poa cuen bowe, oye, ya poa cuen. Ya voy a por su entonces. Primer creado antes de los demás creados, compañero. Responde silencio allá. En hebreo, o sea, es mañana ahí. Hebreo ya estudiáramos, siempre ya topa que hoy y mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreo 1:5. Jape palabra engendro de la ve la confusión. ¿Por qué? Porque más viendo ley no se cae la significado, va a decir la cero engendrar, cero yapo, cero forma. Sí. Y es a mí, a ver, y Juan 17:5. Juan 17:5, explicar, reina, a mí que no haya dejado rolado y no lo mitad. Juan 17:5. Pues pago 17:5. Bueno, pues si va con el 1, goya, egurica tu ya lees allá. 17:5, 16. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, hey, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hoy por nada. Bueno, va con la explicada, pero con Reina Valera hoy explicamos hoy. Mami Yashua oraina. Con anga seru. Me que se upe gloria. De quiere. Pe ma are kwa we sa upe gloria. Ahí un guare oine quiere. Con mundo chilla pombo wey. Estaba al lado del Padre. No dice que él era el Padre.
A ver, Reina Valera, ya le de la Reina Valera. Estuve contigo, contigo. No sé, más la de palabra con. Eh. Estuve contigo antes que el mundo fuese. Eh. Glorifícame tú al lado tuyo. De quiere. De quiere, o sea, va, pero usted acaba de visión no le pongo escritor de Apocalipsis. Algo, ni una parte no es solamente un serve. Algo es al padre o es al hijo. Que el padre puede recibir el rollo. No es tres ahí. Nunca habló del Espíritu Santo como un ser que estaba ahí. Solamente vio al padre y al hijo. Y vemos, oye, esa hueve ahí, esa oye adorar al padre, pero oye saltaba ahí al hijo. Apocalipsis, puede leer en capítulo 4, 5, un día vez está la diferencia. Entonces se le vio al padre y al hijo allá. No captó, esa está la aveña de Reina Valera, capítulo 1, versículo 1, mi otro Biblia, Juan 1, 1, veje de que el padre jaja, el padre, el hijo ja, que pega que amó a la, o esa con la visión de Apocalipsis o esa otra cosa. Captó la vez. Una contradicción muy grande será. Muy grande. Y usted los unicistas siempre buscan, no, perdón, unicista. Va, chicos, cada versículo se apoya haciendo que sea leen de todos los ángulos. Va, esa unicista. Unicista vio va en hacer la herencia vio que se daron la Trinidad vio. A Emma o se ve otro audio. Aparte de Aroguía al hijo ahí nada, y solamente al padre. Usted tú no sé habla la no hay nada. Acá estoy diciendo que el padre y el hijo dos son dos seres diferentes. Usted no le hace comentario. Para ese comentario, unicitan por lo menos y nada ese padre hijo el mismo vio. Usted contra pero se la aina. Peango hina la sea sacasea pero peango a la lea y nada, eso no me en cuenta. Bueno, no soy trinitario en el sentido de lo que enseña las religiones. Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, sí, pero no como está enseñando las religiones, sino como dice la Escritura. A ver, de la Escritura que el Padre creó a Yeshua. Usted hace la arobia al Padre que es creador del Hijo. A ver, unicita. O sea, ya entendé mi mía la de término, ahí la ya ente la cosa ya. Ni tampoco soy ese, pero se aclaraba que la fe. No paselo y tamba religión va y no pae. Se no defender religión. No a defender religión, se a defender la palabra, la a la Biblia. Da topamos hay un audio de los 162 mañana. A ni un audio de senda se haya designar religioso de algún. No. Siempre a defender la palabra. Y digo, soy aprendiz de la escritura. Aprendiz, compañero. A aprender ambos. Y estoy dispuesto a seguir aprendiendo, acepto correcciones herea. No, la sea de investigar. Bueno, no pareo, ya puede pila la grabación, porque lo mismo cuando por andu mandé algunos pe con va dio pata bueno pesado cuando de ya otro donde ya oye está haciendo o sea o refutada pónica tu ahí la semana de un solo repetitivo y tema Ah, no, acá dice él puede referirse a que él está sobre todas las creaciones cuando dice que él es el principio. No, va a ser. Bueno, que está sobre o imponer,
Pero ya le mina mañana na Apocalipsis 3:14. Dice el principio de la creación de Dios. Vos me estás dando otro versículo que donde de especular que UPP es hija que es hija sobre toda la creación, que no es creado. Yahshua fue creado, entonces movemos en este Apocalipsis. Y por pana lo mitad la texto. Y por una ya es canala, ya es capa y ya tengo el problema siempre, la ya defendernos y doctrina ya se cala un poco otro lado y no pande, pero peligroso, porque los mitad se catan de la, de que es capa y contra la y favor, pero ya. Da ahí la de gustante. Por ejemplo, se pega ya y timan de vive la de teoría, porque a ver, y solamente con un versículo, al reino valera leína. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, Yahshuaina, el testigo fiel, Yahshuaina, y verdadero, Yahshuaina. El principio de la creación de Dios, de Elohim. Así es que, ese me voy a muñeca para con versículo. Voy a ya cambiata la término, ya esta no. Pean de Isei que Yahweh o crea su pepe y sé que yo manda pajante la oñare. No, por favor, la. Algo así ahí claro y te. Así es que no, de catuí, ya llega, nada ya se cala versículo, me ya cambia la término. Y más guarete, y más guarete. Bueno, eh, ya es a mí, Juan 17:5, para allá le manguete, va espectacular, ahí hay como uña muñeca ahí, al lado, hey, con el padre. Hebreo 1:6, la importante es y que o introducí al primogénito en el mundo. Primogénito, hoy por la palabra, güey. O sea, ese es la primogénito, primer creado, primer hijo, primero entre todo, el que encabeza, el que está primero. Entonces dice que es primogénito de Elohim, primogénito de Yahweh, quiere decir que fue su primer creado. Él es, Yahshua es primogénito, creación de Yahweh, primer creación de Yahweh, como dice Apocalipsis, ya leí Yahweh, Apocalipsis 3:14. Y también es unigénito, primogénito y unigénito del Padre, único hijo. Y primogénito porque primer creado sobre todas las cosas. Yahweh a él le creó primero. Y punto. No hay por ahí. A ver, vean, esa es refutada con A. Y sencillo, vean. Hebreo 1:6. Ya cada. Hebreo 1:6. Dice. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice. Baei introduce al primogénito en el mundo, al primero de toda la creación. Es el primogénito de Yahweh. Y unigénito a la vez. Primogénito dice primer creado, para hablando de ya de Yahweh, a unigénito único. Entonces, primogénito puede ir también con el principio de la creación de Elohim. Se refiere a eso. Ahora, y era que me dijeron ahí que se refiere que era al primogénito de María. Que solamente era el primogénito de María. Pero Pago se lo no entendía ya porque vengo PPP defender que solamente dice que era el primogénito. Ahí no dice que es el primogénito de María. A su primogénito. Ya, huerengoñe. Pero que se por anduce y me va a PPP siempre la María no recoge otro y me a coangape defenderse la que Yahshua es que es Yahweh, que es el todopoderoso apellido Pepe que es el primogénito de María. De que es el primogénito de María, neñeme y en cuenta es para la herencia, no. Es para mí nada más ese primogénito. Primer hijo. Primer hijo quiere decir que María tuvo más. Ahí se refiere que es el primogénito de María, que no es
que no es primer creado de Yahweh. O sea, por lo menos una pelea, Juan 17:5, una pelea, Apocalipsis 3:14, una pelea por ahí. Entonces, porque sea ya pueda copiar con audio a responder, que es el primogénito que Yahweh envió al mundo a upear en el defender, que es primogénito de María y no se refiere a que es primer creado de Yahweh. Pero, se voy a ir, me pongo ahí el versículo allá, porque era un comentario. Pero acá va todos los versículos. Así hay que verle de esta manera. Y es a mí Colosenses 1:15. Ya le coge referencia. Colosenses 1:15. Filipenses, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. De modo que aquí aclara que Yeshua es el Dios invisible que se hizo carne y. Colosenses 1:15. Habla de Caín. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, UPPGI que Yeshua la Yahweh, oye, ya poja visible, invisible y po visible. Ya es a mí. A ver, Colosenses 2:15 o 1:15. 1:15. Vamos ahí, Reina Valera. Él es la imagen del Dios invisible. Pero el primogénito de toda la creación, amigo. Ese guina lepa, el primogénito de toda la creación. Me contraite pellido, joven. Sí, por la L. Eborramina necuame, veces muy necuam. Jape y jape, él es la imagen del Dios invisible, es muy necuam, güey. Sí, peañan de ya este hoy. Pero el resto de la palabra, aunque se siempre allá le pana sea. Ya completando la de escritura. Vengo y el primogénito de toda la creación. Entonces, resulta ser que se da confiar que muchas veces PNP no es la pende respuesta a la PDF de jamás con algún estudio de internet y upeando recopa el resto las y a la versículo, sino las y sean. Entonces PNP ya rape copiado PNP chingua igual. Pero sorpresa porque se arecó la Biblia sale patacato va PNP cuau y la pella potón, la pe refutada, le patean la benevia la referencia y captura bipurua. Porque se hago a defender, mantener la verdad. Bate cota sea tan deje hoy ponerle razón, él es la imagen de Dios invisible, hoy poner la idea, invisible curija, pe hoy en bojo, hoy coche invisible, pero onda, y etera, vale, ya. El primogénito de toda creación, oye, pillinte, hoy ñande, pues la amo y te, vaya digo, Apocalipsis 3:14. Primer creado de toda la creación, lleguen de ahí, ¿esa? Él es para mí nadie que si estoy te de Reina Valera a pillar la coño internet muy fácil cada estudio pero de aspira pero en atender a la de versículo bíblico muy para andar ve y te pa muy va para la niña ahí ya aclaré ya no soy unicista será por la prédica ya tenés que darte cuenta ay vaina es su imagen. No, pues vamos a explicar, mande. Claro, puede ser la imagen, puede ser representación a ver que la hebreo pe camba pa ise. O sea, de erewa u que ego oye invisible gurija pico anga uñen po visible po ale pamonde. Y ahí te leí todo ya. Sigue la palabra, dice el primogénito de toda creación. Va ella especulata wa uñan de ella ya discutita. Él es la imagen del Dios. Peareñita hora de manapio. Si Pepe y mande el primogénito de toda la creación. Ya va a aclarar dónde. ¿Para qué vamos a estar discutiendo? Ahora qué quiere decir, él es la imagen. O sea,
Cuando tú tenés ese tipo de cosas ahí, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de quién? De Elohim Yahweh, Ñandepio Yahweh. No, tenemos alguna característica de él. Podemos amar, podemos perdonar, podemos pensar, podemos decidir. Y bueno, Yahshua era la imagen del Padre, en el sentido de que él le representaba al Padre en poder, en gloria, a la pina. La característica del Padre, él no era el Padre, pues, bien claro. Es el primogénito de toda creación. O sea, el poder que para nosotros era invisible, el poder que no se veía, estaba en Yahshua, que sí se veía. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno. Eh, Hebreo 1.3. Allí de Hebreo 1.3. Hebreo 1.3. A veces como puede anotar ese versículo fuera porque arecopamos ese estudio muy bien más allá por allí porque parece la pregunta. 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y ese nos dice que él es Hebreo 1.6 de inde que 1.3 de inde que es a la Yahshua es Yahweh, a veces inde él siendo el resplandor de su gloria y inde. Para que te explicar, güey. O representa o la gloria del Padre y pupe. Y la imagen misma de su sustancia, de ir que él es la sustancia misma, él mismo es Yahweh, en sustancia, en cuerpo y no. La imagen, o sea, lo que Yahweh es en sí, le transfirió a su Hijo en gloria. Para ello, el apóstol Pablo y grande el misterio de la piedad. Él se hizo carne, igual tu uy, Entonces, acá no te está diciendo, va, eres porque upende razonar, haishaina, o contradecir, y uno. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo. La versículo 3 es el Padre, ¿sabes? Como siempre, estoy viniendo en el versículo y sigo diciendo que estos estudios que están refutando acá, están mandando como refutar, son estudios que se están sacando de internet. Va, ya está el versículo 1, versículo 2, y una cosa, versículo 3, y más otra cosa. No, yo pues estoy. Diga, tú en ese de versículo 3 que habla de que el Hijo es el Padre, siendo que en el versículo 1 y el versículo 2 dice que el Padre habló por medio de los profetas y después habló por medio del Hijo. Apeje y no es a la del Hijo era ella. Esa. En aclaración y que se ve un bebé y la de gusto y este año la pesa ya y con la pape pensamiento venía ahí todo el tiempo, o sea. Qué bárbaros. No, nada que ver. Pero, y claro, y habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se la porandutan de Yahweh vio la agua con mano. Se sentó a la diestra de la ¿quién es la majestad? El Padre. Amalo guapé y quiere, amba el Apocalipsis veía. Amba oí Yahshua y Guri Juan 17:5. Al lado tuyo, Así es que no estoy de acuerdo yo en este de que Hebreo 1.3 dice que el Padre, el Hijo y el Padre son uno. No. Es más, el leer OP5, Hebreo 1.5, o contradecir de Hebreo 1.3. La pende pensa Haisha. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Va a estar lo igual, de Hebreo 1.3 habla de que el Hijo es el Padre, pero upeambo 1 y 2 y otra cosa, eres coma 2 versículos de contra. Aquí se va a arrancar por ahí. Eres coma hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 4. Eres coma 1, 2, 3 versículos de contra. 3 contra 1.
Ande versículo 3 ve ya vamos ya jugar más con ay. A pedir versículo 5 tú ya yo pues vende más porque Pepe y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a el padre y él me será a mi hijo. Esa, esa, sencillo, o sea, si vos vas a refutar algún versículo, tenés que leer todo el contexto, antetexto y el posttexto. Va y se va. Usted oye escribía usted ambos oye escribía usted arié porque que tú vea sencillo y te imagina va de yo presentarse, hace usted vea versículo, ve capítulo pellizco y mala respuesta. Vea ya esta vez. No, yo te he engendrado hoy. O sea, contradice totalmente lo que están diciendo acá que Hebreo 1.3 dice que el Padre. Va a Dios la otro versículo, va eh, Colosenses 1.15, pero doble para allá, ¿verdad? Entonces, ya yo aclara para te mande. No, ¿qué más querés? Claro, engendrado, seguro ya, seguro crea, seguro crea. Ya, va, ahí puta vez, primer creado, claro que sí. No hay polla discutida. Primer creado, primer ser creado por Yahweh. Entonces, según Hebreo 1.5. Allá topa la misma cosa, primera de Juan 5.1 a primera de Juan 5.18. Entonces, al ser su imagen, o sea, vendría a ser representante y vocero del Padre y se ve ahí. A lo mismo, a la Yahweh Teo. No, él es. Ya Pepe y mande. Hebreo 1.5 ve inde Yahweh o Yapuja sube o engendra sube. Primera de Juan 5.1 ve y que él Yahshua es engendrado del Padre. Primera de Juan 5.18 repetí que el engendrado del Padre no guarda allí. De Yahshua. O sea, pero revisar con el texto lo mitad. Bueno. Hoy el tema, vocero del Padre, claro. Colaborador, se puede decir que, claro, Yahshua fue un colaborador con el Padre en la creación. Después ya dudaron, güey. Bueno. Entonces, para ya seguir hago, y que Hanway llama 1.3, Juan 1.3, vemos ahí preguntar a veces. Juan 1.3, dice a mí, Juan 1.3, menos mal ya se llama. Sí, Juan 1.3. Es decir, que ver con Juan 1.3. Que si él colaboró en la obra creativa o no. A veces esa cabeza de. Por fin, oye, tema pues aclarado la vende duda lo mitad ya le para la próxima. Con anota unos cuantos días. No llega la vende hay que jamás con Juan 1.3. PVP y Catuan, me chape capona la vende preguntas a pele papona la vende versículo. Si hay y tu uta y ve hace tan mala Yeshua es creación del Padre, pero la escritura lo dice. A pele papona, es revisa papona. Primer ser creado por Yahweh. La polla discutían. Se hizo carne y habitó entre nosotros. El primogénito de toda la creación. Pero no es Yahweh, es Yahshua. Así es que mi querido oyente, me la vende. Ale, pama, me algunos la vende refutación, la vende pregunta. Ay, pues tal vez se disculparme, vamos a ser pojí y mí a veces es muy nervioso, lento pe insististe, hija, anda pele, paira, él la vende versículo. A veces se apillamos ahí lo igual porque no puede ser, dos, tres palabras vende ya el resto anda ya le pairo causa opea buñe genera y te di las divisiones sectarias. Vos digo en vos 1000 digo más de 50.000 ¿vale? Cada uno ve a interpretado, leí misimina, no leí el resto, no leí el otro capítulo, no leí antecapítulo, no leí versículo anterior, no leí versículo vería, no, y tal cosa, dos, tres palabras, a ella voy yo a culpar. No, Yahshua no es el Padre, Yahshua es el Hijo creado por el Padre, así es que
Ya Pepe vaina la chefe. Se pea la arobia. Oye, tema, pero ya está porque hoy la escritura. Muy bien, ya no están con la de Yepurandú, de consulta, más 595-985-162, 975 ABO, más en el programa de Aina. Jatora. Ya yo topa, ándalo hermano, fuera. Shalom, shalom, bendiciones.